Buenas tardes a todos. Mi nombre es Augusto Villarreal, bien decía Luis. Yo soy el encargado de dar el día de hoy la información que tenemos a continuación sobre el director activo en tu plan de recuperación. Entonces vamos a tratar de apegarnos a esta agenda que partimos de la introducción a la recuperación ante desastres. Vamos a terminar con unos tips and tricks y vamos a ver en el medio todo lo que es el desarrollo de cómo manejaríamos un director activo o lo que nosotros recomendamos que sea el parteaguas que les comentaba, de cómo el día de hoy manejar un director activo que se ha vuelto esencial, si bien hace unos 10 años empezó todo el movimiento ya fuerte de lo que era un director activo y de cómo se tenía que administrar, gestionar y cómo empezaba de repente a ser para algunas, incluso empresas, un lastre. Nosotros el día de hoy tratamos de ver cómo manejarlo de manera ágil, eficaz, segura sobre todo y creo que para no adelantarme, creo que será un momento de empezar a darles la presentación. Ahora bien, lo primero que nosotros queremos identificar el día de hoy es, nos vamos a referir a la recuperación ante desastres. Aquí es, Nuvomen es una organización que está enfocada sobre todo a la protección de datos y a la protección de ambientes. Tenemos servicios gestionados y otro tipo de servicios que nos permiten poner esto como la parte medular de cualquier organización, pero también la parte medular de cualquier esquema que ofrezcamos. Nosotros el día de hoy vemos como una recuperación ante desastres, primero partiendo de definir cuál es un desastre. Puede ser desde un error humano, el más sencillo, el mismo administrador que puede llegar a tener uno de este tipo, hasta la parte más compleja del día de hoy, donde ya vemos afectaciones a industrias financieras, bancarias, en específico con temas de ransomware o malware o robo de información, ataques cibernéticos. Todo este tipo de esquemas los vamos a empezar a platicar un poquito más adelante, pero para nosotros vamos a partir para mí, que es un desastre, es básicamente cualquier contingencia que tú puedas tener. Y un plan de recuperación de desastres para mí debe tener en específico una secuencia de actividades que tenemos que vigilar nosotros. Esto hablando de manera muy técnica, todos los que creo que estamos conectados el día de hoy sabemos que un plan de recuperación de desastres es todo un esquema de procesos bastante completo y bastante complejo, donde involucramos desde el lápiz que tienes a la mano hasta lo impensable que puede llegar a tener una organización como necesidad ante esa incidencia. Partiendo nosotros de conocer sobre todo la secuencia que seguiríamos a alto nivel y lo que podríamos implementar de manera muy rápida, nosotros platicábamos en el primero de esta serie de webinars que íbamos a hablar de la metodología, íbamos a hablar de muchos detalles para completar una serie de webinars. Pues esta serie de webinars va encaminada a poder presentarles esto, que es el primer icono que está en color rojo, es lo que yo actualmente tengo que identificar, que va a ser la parte donde yo voy a necesitar la contingencia o sanarme en dado caso. El segundo punto es dónde va a ser. Si yo tengo distintas ubicaciones, si lo estoy contemplando únicamente en mis oficinas, tengo que tener un plan de oficinas alternas. ¿Qué más involucra esto? Y el plan en general, si yo estoy involucrando distintas oficinas, también tengo que saber qué espero de esas oficinas, qué es lo que a mí me permite mi continuidad de negocio, mi misión de negocio, mi atención hacia los clientes, el poder llegar a contemplar como un plan y esbozarlo. Ya que lo tengo, puedo descomponer esto en las partes que lo van a integrar y no olvidar el factor humano, quiénes van a seguir, hacia dónde van a ir, qué van a hacer en un momento determinado. Cuando tengo todo esto, empiezo ya a esquematizar temas de tiempos. ¿Qué tiempos necesito yo tener? ¿Qué tiempos quiero tener? Y cuando todo lo he completado y lo he hecho, e incluso lo he probado, entonces empiezo a aplicar un checklist, es decir, contemplé todo, consideré todo, puedo hacer una prueba, y entonces ya tengo mi secuencia de protección exitosa. Llegamos a ese 7, donde ya somos todos unos pilares de la protección de datos. Ahora, dentro de esto, nosotros como una organización que se dedica a esto, identificamos distintas cargas de trabajo que se deben de proteger. Les voy a hablar de ellas en la secuencia que a mí me gusta hablar, que es primero lo que se puede llevar de manera nativa. Si bien nosotros como Nuvomen nos enfocamos a muchos temas de nube y virtualización, la realidad es de que también vemos entornos físicos. Dentro de entornos físicos, obviamente el primero que salta es un director activo, pero ese no lo veo aquí casualmente. Si bien todo lo nativo para mí es lo más básico, lo que me puedo llevar por medio de incluso un hipervisor, la realidad es de que para mí el directorio parte en esta segunda función, cuando ya tengo una función, un rol específico de un servidor, y las mismas funciones, incluso no de un servidor, incluso de un software, las mismas funciones del software me permiten movilidad para el mismo y me permiten
poder brindar ese aspecto de contingencia que yo requiero, perdón, de prevención ante la contingencia que yo requiero en un momento determinado. Y es nativo, no me va a costar, por ello podemos decir que es aprender a caminar ahora sí. Viene un factor externo. Este normalmente lo identificamos cuando ya tenemos que hacer una inversión hardware, software. Algo más que yo pueda ponerle a ese factor. Adornamos un poco el tema. El tema es, yo puedo tomar las herramientas que tenemos el día de hoy a la mano con mi software, con mis aplicaciones de negocio, y ponerles algo encima que me va a ayudar a protegerlas en el caso de una incidencia, o que me va a poder ayudar, si no a protegerlas, a ser más rápido al momento de poder recuperarme de una incidencia. El siguiente que yo tengo es cuando ya abarco todavía un paso más allá. Resulta ser que puedo no únicamente tener un tercero, sino puedo encargarme de hacer desarrollos, codificaciones, incluso ponerme a pensar en APIs que tenga un servicio y poderlas consumir mediante el mismo, poder jugar con la automatización a un nivel todavía más avanzado. Y para mí esto es desde que empecé a gatear a llegar a andar en bicicleta. Obviamente, entre más complejo es el esquema, es más alto mi costo. Y la complejidad no únicamente añade costo, también puede añadir puntos de falla y puede añadir que mi esquema y plan de recuperación de desastres deje de ser tan sencillo como yo a lo mejor lo esbozaba desde un principio. Entonces, tratemos de enfocarnos el día de hoy a la parte que está en color amarillo, anaranjado, donde platicamos sobre un directorio activo per se. Y esto lo vamos a hacer porque en cualquiera de los esquemas, de estos 4 que ustedes tienen en pantalla, donde empezamos desde lo más sencillo, lo más complejo, desde aprender a caminar hasta caminar, después equiparte y después llegar a utilizar cualquier medio mecánico para poder transportarte. La realidad es de que en todos estos, el que hemos notado que es común denominador en muchos, es la parte de directorio activo, y por ello la idea de platicar con ustedes el día de hoy. Para aquellos que no estén tan familiarizados con un directorio activo y que tuvieron la idea de conectarse el día de hoy con nosotros y poder ver qué es esto y cómo nosotros lo estamos visualizando, pues primeramente la descripción de qué es un servicio directorio. Como tal, es un directorio que maneja la identidad de usuarios. Podemos adicionar al mismo directorio no únicamente la identidad de usuarios, poner la identidad de un equipo de cómputo, de cualquier objeto que nosotros llamamos, y el objeto puede ser gestionado o no gestionado, pero yo lo puedo tener aquí, y si es gestionado, le puedo aplicar políticas. Normalmente utilizamos 4 siglas para referirnos a un directorio activo, es ADDS, y también existe una alternativa que no depende únicamente de Microsoft. Microsoft fue el pionero en el tema de directorio activo, pero la realidad es que también existe su parte de código abierto, que es un LDAP. Ahora bien, nosotros nos vamos a concentrar el día de hoy en la parte de Microsoft. Si bien muchas cosas también aplicaré otro modelado de lo que voy a hablar el día de hoy. Normalmente me encanta ser un hispanoparlante, me gusta hablar mucho en español, pero hay términos aquí que vienen en inglés, entonces voy a referirme a los mismos de tal manera que ustedes puedan buscarlos también en línea si quieren más información en dado caso, o se puedan acercar con nosotros también para platicar sobre los mismos. Pues bien, ya definimos qué es un servicio de directorio, qué es un domain controller. Esta es la manera más frecuente de poder referirse al servicio de directorio. Y normalmente esto es cuando hacemos referencia al servidor donde está cargado ese directorio. Es un controlador de dominio porque controla cierto dominio, tiene cierta propiedad sobre los objetos que están debajo de él. Ahora, ¿cómo dividimos estos objetos? Normalmente es una red Windows. Dentro de la misma red de negocio, yo puedo dividir y decir estos objetos pertenecen a este dominio y este dominio tiene un controlador. Y ese controlador me guarda las identidades y las políticas y todo lo que yo puedo aplicar en cuanto a esos objetos, a esos usuarios, a esos equipos de cómputo. A esto todavía le agrego una parte. Este es el contenido que tiene que tener como fundamento ese directorio. Si bien yo lo puedo esquematizar con que un objeto es lo que yo voy a controlar, puede ser un usuario, puede ser un equipo de cómputo, podemos empezar a crecer el esquema hacia arriba, podemos ser árboles, bosques, dominios, podemos crear particiones. Todo esto es para poder hacer más complejo el directorio. La realidad es que hay organizaciones que lo necesitan así, hay otras organizaciones que no es un deber ser tener todos. Tampoco se trata de, existen tantas opciones y yo tengo que implementar todos los tipos de esquemas de dominio y tengo que tener una réplica y tengo que tener entidades de confianza, para nada. Ahora, hablando de confianza, existe algo que se llaman servicios de federación. Esto me permite ser amigo de alguien en mi directorio activo, pero no únicamente eso, tiene otras propiedades que a mí también me facilitan la vida. Si ustedes alguna vez han utilizado algo que se llama single sign-on, que es
tomar tus credenciales que ya tienes y utilizarlas en diferentes aplicaciones, parte de este tipo de servicios. Ahora, el poder utilizar las credenciales en múltiples dispositivos sin tenerlas que estar ingresando a través a lo mejor de un cookie que se te deja dentro del equipo, o a lo mejor a través de un certificado de identidad que ya sembré también en tu equipo previamente, pues bueno, todo esto es parte de un servicio que es un servicio de federación, es decir, ok, estás básicamente autenticado por mí, y preautenticado, preidentificado, y yo normalmente me voy a referir a con unas siglas ADDFS. Existe todavía algo más allá, que es la gestión de derechos. Lo voy a manejar aquí como algo que vamos a ver únicamente a alto nivel. Y ojo, estas no son todas las funciones que tiene un director activo. Muchos de ustedes que ya los manejan sabrán que esto es nada. Estamos ni siquiera raspando la punta del iceberg. La realidad es que es todavía más complejo esto. Pero a mí me interesa ver estos particularmente el día de hoy y platicar un poco de ellos en el poco tiempo que tenemos. La gestión de derechos a mí me permite controlar información dentro de la organización. Ha sido muy útil en tiempos más recientes. La realidad es de que no fue nativo desde un inicio, pero se ha ido incorporando y cada vez ha tenido mayor relevancia en lo que viene siendo los entornos que protege un director activo. La información que normalmente va en un dispositivo, cuando el dispositivo es de un usuario, cuando el dispositivo es de alguien que viene a tu organización de manera a lo mejor temporal, itinerante incluso, va a viajar en distintas partes de la República o del mundo, y tú necesitas controlar la información, bueno, esa parte de gestión de derechos está incluida dentro del director activo. Y también tiene sus propias siglas, de RMS o RMS únicamente. Vamos a hablar de ello un poco también más adelante. Ahora, dentro de todo lo que era nuestra parte inicial de agenda, donde estábamos diciendo qué era lo que íbamos a ver el día de hoy, aquí voy a regresar un poco, y hablamos de los tipos de cargas de trabajo que se deben de proteger, desde aprender a gatear hasta caminar y utilizar cualquier medio que podamos nosotros tener en mente, implementar y echar a volar. Ahora, ya vamos en la funcionalidad general de un director activo, ¿por qué lo deberíamos de proteger? Nos faltan las amenazas. ¿Lo debo de proteger? Pues sí, pero ¿por qué lo debo de proteger? Creo que lo primero que cualquiera de nosotros se imaginaría sería, pues si es la identidad, debemos de proteger la identidad de las gentes. Y sí, vamos a hablar de privacidad aquí, pero la realidad es que para mí la privacidad no es el primer punto que yo quisiera tratar cuando hablamos de cuáles son las amenazas más comunes. Para mí, la primera sería muy de la mano con servicios internos, muy de la mano con lo que uno gestiona directamente y opera en el director activo todos los días, que es la elevación de privilegios. Resulta ser que entregamos privilegios, a veces hasta incluso aplicaciones, y están sumamente elevados para el nivel de funcionalidad que se tienen. En alguna ocasión, ya hace años, tenía un compañero que al momento de operar su propia plataforma en su propia organización, una organización transnacional que tenía base en México, presencia en toda Latinoamérica, que decía que, bueno, yo les entrego los privilegios lo más abierto que se pueda, porque después es un problemón estar cerrando privilegios y ajustando accesos y demás. Bueno, yo elevo mis privilegios desde un inicio. La realidad es que esta es una amenaza, no digo fuerte, digo imposible de gestionar si el día de mañana no tienes el compromiso para poder asignar el permiso adecuado a cada usuario y no sabes en qué problema te estás metiendo. Entonces, este sería para mí la primera amenaza que quisiéramos tocar el día de hoy. Existe una segunda, que es el spoofing, la suplantación de identidades. Esta es muy, pero muy manejada en el medio. La realidad es de que cualquiera de nosotros ha de repente, si no visto un caso, escuchado de un caso de estos. Es cuando tú suplantas la identidad y personas una dirección IP, rediriges el tráfico a otro lado y pones ahí algo en medio que se pone a fungir como tu directorio activo o fungir como tu resolución de nombres para ubicar un domain controller distinto y que ahí puedas dejar tu usuario y contraseña y felizmente alguien venga a utilizarlos de mala manera. Entonces, este spoofing es la parte que yo más frecuentemente he encontrado, pero existen ataques que el día de hoy todavía son un poquito más complejos y sofisticados. Por ejemplo, del tampering. Si bien suena que es muy sencillo porque parte de suplantar direcciones de URL, creo que todo el mundo se sorprendería si dijéramos que todavía en la actualidad, incluso este medio de ataque funciona para empresas y gigantes de la tecnología como un Facebook. Entonces, el tratar de suplantar mediante la dirección URL que te regresa al momento de reconocerte un servicio y poder suplantar ahí tu identidad y poder poner ahí códigos que te dan privilegios elevados hacia donde no tendrías tú que tradicionalmente tener ni siquiera acceso y mucho menos gestión, la realidad es de que es un ataque que es poco frecuentemente que se identifique como tal. Normalmente hay mucha gente que lo relaciona más con spoofing,
pero que es, yo creo que la amenaza más común que puedes llegar a encontrarte, incluso de forma interna en una organización. Imagínense, digo, somos parte de una empresa que se dedica a la consultoría de sistemas. Tenemos que estar nosotros formados en esto porque incluso aquí mismo, de manera interna, créanme, tenemos 100 creativos consultores de muy buen nivel que podrían llegar a esquematizar esto algo muy rápido. Entonces tienes que tener muy bien adaptado a tu director activo para que los permisos te permitan blindarte sobre este tipo de temas y la manera en cómo está tu arquitectura también. Ahora, sin extenderme, voy al que he visto que es súper común en las organizaciones, caray, el diccionario. Yo he ido a organizaciones, entre ellas Microsoft. Microsoft no es parte de esto. El diccionario es cuando tú le pones la primera inicial de tu nombre y tu apellido a todos los usuarios. Y todos van por igual. ¿Y saben qué? Si yo me pongo a escalar en algunas organizaciones de las cuales hemos formado parte y hemos sido gente consultiva con ellos, yo les diré que esto es muy común. Yo utilizo siempre la misma nomenclatura para todos mis usuarios, ¿ok? Aquí les pongo un ejemplo, Luis López, nuestro presentador el día de hoy. Si yo le pongo L. López a su organización y su organización es una organización grande, ¿creen que yo encuentre a alguien? Y normalmente la respuesta sería sí. Y si no, no tengo que buscar muchas variedades de estos. Falta con que yo tome la lista de los 100 nombres más utilizados en México y en Latinoamérica, y eso le casen los 10 apellidos más frecuentes, y con eso me pongo en un diccionario a ver que no hay tantas opciones, que las puedo ejecutar de manera muy rápida antes de que un servicio le conteste a mi sistema de diccionario y fuerza bruta: este usuario sí existe, pero esa no es la contraseña. Y entonces ya gané la mitad de la batalla. Peor aún si ustedes utilizan lo mismo para correo electrónico y demás. Entonces, esta es una parte que tenemos que nosotros poner en la balanza cuando hablamos de protección ante una contingencia. Imagínense que la contingencia es una amenaza que fue provocada y que yo de repente soy vulnerable a este tipo de ataques. Horrible. Ahora, negación del servicio. Otra de las clásicas que nunca debe faltar en una lista de cuáles son las amenazas más comunes. Si yo te voy a proponer aquí algo, tengo que pensar en que puede haber un ataque de negación al servicio a lo que yo te proponga. Y si lo que yo te proponga es vulnerable ante esto, la realidad es de que no te estoy proponiendo algo que vaya a ser de tu utilidad, y mucho menos en una contingencia. Yo les comentaba en la primera sesión de esta serie de webinars que he conocido organizaciones que uno miraría y diría: eres lo suficientemente pequeño para pasar inadvertido para un hacker, y la realidad es de que no. Existen organizaciones que son víctimas de hackers sin importar el tamaño, y si no te preparas para que puedas tener una amenaza de estas en tu organización, la realidad es que vas a ser víctima de ellas. Ahora, existen dos que yo no les pongo por separado, las pongo normalmente juntas porque van en cierta medida una de la mano de la otra. Social and repudiation. Repudiation, ¿qué es social? Primero es la parte de ingeniería social. Todo el mundo ha escuchado, a lo mejor, y si no la mayoría han escuchado hablar de Kevin Mitnick, por ejemplo. Mitnick, uno de los grandes hackers de la historia, la realidad es que utilizaba únicamente su entorno social, la parte de ser agradable a la gente y poderte hablar y poderte sacar información para poder ganar acceso a tu red. Imagínense que yo les hablo el día de hoy, les digo: yo soy el usuario fulano de tal y me interesa que me resetees mi contraseña. Por favor, mi correo es este, puedes mandarme ahí la nueva contraseña, muchas gracias. Trato de ser muy amable contigo, y la realidad es de que en algunas organizaciones, por no decir que en muchas, eso funciona. Ahora, eso va de la mano del repudiation. ¿Por qué? Porque si un usuario se da cuenta de que pudo tener un acceso a alguien y que hay actividades que no forman parte de él, pues la realidad es de que empiezan a negar el hecho de que ejecutaran acciones. Por eso también pasa en la vida real cuando el usuario sí ejecutó acciones y no quiere reconocerlas. Entonces es un tema un poco complejo, pero parte más de la vigilancia que debemos tener hacia usuarios y lo que debemos controlar hacia nivel de usuario. El día de hoy queremos tomar estos como la base, que sean el parámetro que yo tengo primero para poder saber qué tengo que prepararme en una protección de desastres cuando hablo de directorio activo, y cuando voy a tomar en cuenta que todo esto puede pasarme si yo lo hago mal. Ahora, ¿qué medios de protección tengo yo? Que es la parte medular de todo esto. Perdón si vamos muy rápido, avísenme; si vamos muy lento, avísenme. Los medios de protección que yo haría primeramente: para todo directorio activo que yo encuentro, un health check. Lo pueden ejecutar ustedes, incluso un DCDIAG, no pasa nada. Vamos a leer qué tiene su directorio activo, cómo está organizado el mismo, qué privilegios se tienen, qué puede salir mal, actualizaciones que necesitemos, qué necesitamos hacer que una réplica de domain controller que no se ejecutaba se ejecute. Tenemos cualquier tipo de problemas que podemos remediar aquí.
No saben cómo, aquí estamos en NubuMine, no se preocupen, ustedes ejecuten el SDA, yo lo ejecuto por ustedes, traigo la información y remediamos ese directorio activo. El hardening, esto no se nos puede ir. Cualquier plan de recuperación de desastres, primero tiene que partir de un directorio sano y segundo, de un directorio blindado. Si tú no tienes el blindaje, imagínense todas las amenazas que veías antes. Todas esas te pueden aplicar y si no, imagínense que la mitad. Con eso sería suficiente para que tu plan de recuperación de desastres fracase. Y es más, se convierte en tu peor enemigo porque el plan que tienes de recuperación de desastres, si lo implementaste mal en directorio activo, esa va a ser la vulnerabilidad que te va a hacer que vengas conmigo el día de mañana. Ahora bien, replicar. Yo lo primero que hago es proponerte, vamos a replicar tu directorio activo. ¿Por qué? Me interesa sacarlo de tu organización. La realidad es que muy pocas organizaciones las he visto con el nivel de madurez, sobre todo contra intrusiones, contra protección y seguridad del dato per se, y no me refiero al dato personal, que también lo hablamos más adelante, sino al dato crudo, que realmente te da el privilegio de poder ingresar a ciertas aplicaciones o tener acceso a ciertas áreas de la organización o incluso a cierta información que ni siquiera tendrías el privilegio como parte de la organización. Imagínate si no eres parte de ellos. Yo lo primero que propongo es replica, llévatelo al otro lado. Si Noé dijo hay que poner 2 de cada cosa en un arca, tú también, por favor, llévatelo. Ya tienes 2 locales, ok, eso es local. ¿Por qué no tienes nube? Pon uno más. Ahora bien, los otros 2, el modelado del directorio activo y la gestión del mismo. Estos para mí también van de la mano. ¿Por qué? El modelado. Yo tengo que arquitectar la solución que tú me digas que requieres y tú también tienes que ponerte a pensar qué requieres con el mismo. Si yo te voy a modelar y te digo, replícalo y llévalo a otro lado, y resulta ser que la réplica tú dices, bueno, me parece buena idea. Me lo voy a llevar como un directorio de solo lectura y tus aplicaciones no funcionan con controladores de dominio de solo lectura. Ok, pues ese modelado no sirvió y eso estoy hablándote en la parte sencilla. Si nos ponemos a decir, bueno, tengo 50 filiales por Latinoamérica o por el país o aquí mismo en la ciudad, cada una va a ser parte de una unidad organizacional y en la unidad organizacional voy a tener 3 gentes y demás, ok, está perfecto. Y si luego llegas y me dices, cada una de ellas va a ser un árbol y cada un árbol va a ser un bosque y bueno, hay que modelar correctamente. Y hay buenas prácticas, seguramente ustedes ya las habrán utilizado. Quienes ya manejan directorio activo, esto se les va a hacer nada. La parte de gestión es un poco más compleja. Y es un poco más compleja porque aquí, recuerden que yo estoy hablando de gestión pensando en que algo va a ocurrir con el directorio activo, no la gestión operativa que ustedes llevan todos los días. Si bien podemos realizar también eso dentro de NubuMine, la realidad es de que estamos más enfocados en qué va a pasar el día final, el día que tú vas a tener una contingencia, que necesitas a alguien que te apoye, que necesitas a alguien que te ayude a gestionar identidades. Imagínate que ese alguien es el director o, si no el general, cualquiera de los directores de tu organización y necesita ingresar a la información y tiene que pasar por un directorio activo y ya no tiene su celular a la mano, ya no tiene su equipo de cómputo, tiene que ingresar a su información desde otro lado para activar planes de contingencia y demás. Yo tengo que ponerme a preocuparme en este tipo de parámetros para el día de mañana que el cohete de la luna funcione y que no sea como cualquiera de los que han enviado y que se han quedado nada más en la plataforma, pero se veían padrísimos cuando los tomaban en la tele, ¿no? Ahora, ¿qué propongo yo? Y esta es la parte proactiva de la presentación. Yo lo primero que propongo, ya les mencionaba yo, es nube. Y de hecho yo tomo tus 2 directorios activos que debes de tener actualmente, uno físico y uno virtual. Ok, pensamos que hasta ahí habíamos llegado con la complejidad del mundo. 2 servidores distintos, uno con máquina virtual, otro con entorno físico. Ok, el día de hoy yo lo que propongo y como organización vigilamos es que llegue a haber una réplica en nube. Y sobre infraestructura como servicio, algo tan tradicional que es muy funcional. La realidad es de que eso en nube, normalmente cualquier nube te lo puede ofrecer a costos muy accesibles. Y la parte de implementación no es nada compleja. Entonces lo podemos llevar. Donde llega a haber temas es cuando tenemos que hacer todo lo que habían anteriormente en el paso 1, 2 y 3. Ahora, aquí nosotros como servicio normalmente ya ponemos un AD como servicio. Hay desde niveles free hasta niveles premium. Y ojo, aquí estamos hablando de un Microsoft. Pero podemos poner esto como un servicio y ofrecerlo como un servicio. ¿Por qué? Porque el día de hoy, como todo el entorno de dispositivos que consumen el directorio activo normalmente tienden a consumir también aplicaciones como servicio, la realidad es de que la parte más sencilla de poder blindar ese directorio viene allí. Entonces, este sería el tip de aquí.
Vamos a empezar a verlos uno por uno para desmenuzarlos. Primero, lo extiendo al directorio activo hacia la nube y con seguridad. Esto no quiere decir te voy a exponer y te voy a sacar fuera de la zona desmilitarizada. No, nada que ver. Vamos a protegerlo, pero lo vamos a llevar a nube. Lo segundo, vamos a implicar analítica avanzada. El término de ATA, quien de ustedes lo ha visto sabrá a qué me estoy refiriendo, quien no. No es tardado de aventarse una búsqueda ahorita en Google, en Bing, el que sea de su preferencia, DuckDuckGo, no hay problema. Busquemos ATA. Nos vamos a dar cuenta que las amenazas por tipo de amenaza y por, dejémoslo hasta aquí. Si ustedes han visto las amenazas que han tenido nuestro sector bancario últimamente, te imaginas que aquellos que tengan esto no sufrirían. Y la realidad es de que no sufren. De hecho, ninguno de los que han implementado como sector financiero este tipo de tecnologías han sufrido ni han tenido amenazas al día de hoy. Pero bueno, pasemos al siguiente. GDPR, la parte de gestión de datos. General Data Protection Regulation. ¿Qué pasa? Que si no lo usas te va a costar, pero te va a costar cuando no estés protegiendo bien los datos y tengas cualquier tipo de vulnerabilidad. Cuesta más el riesgo. Invierte en tener una metodología. No te estoy diciendo que implementes una herramienta, te estoy diciendo que tú comiences con la parte de los informes que ya tienes de este servicio, vengan alineados a una metodología de este tipo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, nuevamente digo, yo te voy a gestionar esto en un caso de una contingencia? Cualquier informe que yo te genere del servicio que te estoy ofreciendo tiene que estar alineado a esto. Si no, ¿cuál es la parte de tener protección de datos y protección del zero day y demás? No sería funcional. La parte de trabajos distribuidos. He visto que muchas organizaciones, sobre todo, no nada más las startups, sino sobre todo parte de la pequeña e incluso algunas de la mediana, ya empiezan a buscar métodos alternativos donde existan espacios de trabajo comunes. Y la realidad es de que ahí es donde cobra más relevancia un directorio activo. Impleméntalo, pero impleméntalo en nube. Llévatelo a la nube y pon a lo mejor un certificado de seguridad en cada dispositivo. Hazlo seguro, que se sienta así, esté donde esté el usuario. Crítico del origen de la autoridad, ¿dónde lo pongo? Y este es un punto, caray, de mucho debate con la gente con quien normalmente platicamos. La realidad es de que yo, normalmente el origen de autoridad, que es quién va a controlar en caso de un desastre, ¿es este el jefe? ¿Es este otro? ¿O es el de nube? Normalmente yo sugiero que es el de nube. ¿Por qué? Bueno, si lo implementamos bien, detrás de sistemas de protección, seguridad, tiene un hardening adecuado, la realidad es de que ese va a ser el zero day, pero el survival, porque este se va a convertir en el día menos pensado hacia donde van a ir todas las peticiones. Y la nube es bastante amigable en ese tipo de entornos, entonces llévate ahí el origen de autoridad. Yo lo recomiendo así. De hecho, en algunos gobiernos, lo hemos vivido, han tenido problemas con los locales y hemos tenido que hacer un switching hacia la nube. ¿Por qué? Porque no le pasa absolutamente nada. Ahí permanece como testigo fiel, pase lo que pase. El problema es que la contingencia fue aquí y si el origen de autoridad quedó aquí con aplicaciones que consultaban abajo y no en nube, pues tienes un tema. Ahora, ventaja de un controlador solo lectura, yo les decía, analízalo. Hay aplicaciones que no funcionan con ellos y yo te diría, no te arriesgues si no funciona ahí tu aplicación. Implementa políticas de actualización. Esto obviamente tiene sus reservas. He visto gentes también que el día de mañana dicen, ok, hay que implementar políticas de actualización y me voy y veo que en mi control de dominio tengo 50 pendientes y las aplico todas y ¿saben qué hacen? Ya se lo imaginaron. Me tienen que hablar a mí otra vez para decirme recupérame porque se cayó todo. Entonces implementa políticas de actualización que sean responsables, que sean por una gente que está familiarizada con lo que es administrar un directorio activo y que vayan a ser funcionales. No las dejes pasar porque normalmente estas también le pegan a toda la parte de amenazas. Por último, el Strong Password, un bot o servicio. Nosotros también hacemos bots, por cierto. El tema aquí es, si te vas a encargar de gestionar passwords seguros, lo más probable, casi te lo puedo firmar ahorita, es tu usuario va a empezar a contactarte como área de sistemas y te va a decir, ¿sabes qué? Se me olvidó la contraseña. O sabes qué? Me quitaron el papelito y no deben de apuntarle a ningún papelito. Entonces, de entrada, eso no funciona. Crea un bot y un servicio. A lo mejor la parte de entrenarlo va a ser un poquito más compleja, donde tenemos que enseñarle cuáles son las direcciones de correo alternativas, teléfono de la organización o propio que manejan, todo este tipo de parámetros que nos puede ayudar el día de mañana a decir, no te preocupes, ponemos un entorno que sea el intermediario para poder gestionar la carga de trabajo más frecuente que tiene un directorio activo, que es tristemente el reseteo de contraseñas. Ahora, tips and tricks, la parte final, antes de las preguntas y respuestas.
El tips a tricks. Primero, nosotros tenemos que planear y probar la recuperación. Si ustedes creen que tienen un plan de recuperación ante desastres, tómense un fin de semana, de preferencia de puente, y si no sea de puente, mínimo un ordinario, y bajen su directorio activo, bajen el controlador de dominio y vean que el controlador de dominio que implementaron como alterno funcione. Y si funciona y todas las aplicaciones están vivas y todo el mundo puede ingresar a todos lados, no hay problema. Triunfaste. Segundo, educa a los usuarios. Tienes que hacer auditorías. Y esto me refiero no únicamente a los administradores de un directorio activo. Ellos, la verdad, mi respeto, son gente que viven al día, con una o dos de estas al año tienen más que suficiente para sufrir durante buena parte del tiempo. La realidad es de que cuando llegan la consultora para auditarte cómo estás manejando el nivel de privilegios, servicios y dónde has utilizado las contraseñas, quién tiene acceso, por qué la aplicación y demás, wow. Trata de repartir un poco esa carga de trabajo y audita a tus usuarios. Vas a ver que el día de mañana van a empezar a utilizar el directorio activo como debe de hacerse. Lo siguiente, no dejes que un servicio haga el trabajo. Esta es una parte donde también tenemos mucha controversia, pero yo te diría, no dejes que un servicio haga el trabajo. La realidad es de que si tú vas a crear tu usuario y si tú vas a tener la gestión para tener el tiempo de crearlo adecuadamente, ponerle los privilegios que son, asignar la unidad organizacional donde pertenece, las políticas y demás, hazlo. Pero si tú crees que mediante una herramienta puedes hacer todo esto muchísimo más rápido, ojo, estás teniendo una vulnerabilidad en la parte de la herramienta donde a lo mejor el día de mañana también puede haber temas. Por eso, mejor usar servicios cognitivos, ya vienen en la nube. Renombre cuentas, no son para imagen. ¿Se acuerdan de la parte del diccionario? Les juro que al más de alguno de ustedes se puso a pensar en ello. Renómbralas, simple y sencillamente, mucho menos los administradores. Los administradores de plano no tienen que tener ningún nombre con nomenclatura estándar. El mismo Microsoft no lo maneja, digo, cualquiera de los fabricantes, grandes fabricantes de este medio no los manejan. Si el fabricante del director activo no lo hace, ¿por qué tú? No son para imagen, recuerden. Depura, bloqueos, expiraciones y demás. La realidad es de que normalmente todos los que alguna vez hemos arquitectado un director activo, sí decimos, ok, ¿cuánto tiempo vas a tener antes de que depures logs? Ay, bueno, por la auditoría, pues a lo mejor un año. Y pues bueno, si se me atrasa un poquito, se me adelanta un poquito, estoy muy ocupado en la carga de trabajo, ponle 18 meses. Ok, ¿cuántos logs va a generar? Pues hay que poner un disco duro de capacidad suficiente para que almacenen los logs y ni me preocupe. No, perdón, depura. Llévate la basura a otro lado, no la dejes ahí. Eso genera el día de mañana también un punto de falla. Usa un origen de autoridad en nube. Esa es mi recomendación personal. Si ustedes tienen alguna otra, con gusto, platiquemos aquí con los expertos. Vamos a ver qué podemos llegar a sugerir para esa protección contra desastres. Para mí, la mejor es ahí arriba. No olvides la autenticación multifactorial, sobre todo en administradores. Cualquier aplicativo que el día de hoy estés gestionando debe soportarlo como parte integral de su autenticación de identidades. Utilízalo. Es realmente sencillo y la verdad, aunque parezca costoso, el día de mañana te salva de bastantes. Digo, si has sufrido algún día la clonación de una tarjeta, que no llegues a tener algún problema después con un director activo y con la parte de suplantación de tu identidad, es bastante cómodo. Los DC deben estar monitoreados. Esa es parte medular de la protección contra desastres. Yo me encargo del monitoreo de un director activo, pero no únicamente del monitoreo de que esté tu infraestructura arriba. Yo me tengo que encargar de monitorearte también cómo está funcionando ese ADDS. Si tienes federación, qué tal está ocurriendo todo el servicio que está gestionando. Si tienes réplicas, están replicándose en tiempo. Tienes alguna réplica que tengas que lanzar en un momento determinado. Todo eso tiene que estar monitoreado. ¿Y saben qué? Tienen que guardar registro de todo eso, porque el día de mañana yo no voy a ser un problema. Recuerden, yo tengo que ser tu aliado para GDPR. Entonces, esto es todo lo que vemos normalmente en el webinar. Muchas gracias a todos, muy buena tarde.